Ahora daremos comienzo al teorema del valor medio del cálculo integral, un teorema que utilizaremos más adelante. En primer lugar, antes de explicar el teorema, nos vamos a centrar en lo que dice el teorema del valor medio. ¿Y qué dice este teorema del valor medio? Que la integral definida de una función es igual al integrando valuado en algún punto intermedio multiplicado por la amplitud del intervalo considerado. Esto es lo que dice el teorema. Ahora nos vamos a concentrar en cuáles son las condiciones para que este teorema tenga valor, valga la redundancia. Tenemos que tener una función cuyas propiedades deben ser que debe ser acotada, continua y derivable en el intervalo AB, y debe existir un valor al que llamamos E que esté comprendido entre A y B. Además, se debe cumplir que la función valuada en el punto intermedio también debe estar comprendido entre la función valuada en el extremo inferior y la función valuada en el extremo superior del intervalo. Nosotros habíamos visto la propiedad de acotación. Por lo tanto, si nosotros tomamos el integral definido a calcular teniendo en cuenta las condiciones que verificamos anteriormente, podemos plantear que este integral está comprendido entre aquel valor mínimo multiplicado por la amplitud del intervalo y aquel valor máximo multiplicado por la amplitud del intervalo. De esta manera, lo que podemos hacer es dividir todo por la amplitud del intervalo, quedando que aquí nos va a quedar solamente la m minúscula, es decir, ese valor mínimo. De este otro lado nos va a quedar solamente el valor máximo. Y aquí se cumple la propiedad de acotación que decía que la función valuada en ese punto intermedio estaba comprendida entre el máximo y ese mínimo. Por lo tanto, podemos inferir que esta expresión es igual a esta expresión. Es decir, que la relación entre la integral definida respecto a la amplitud del intervalo es igual a la función valuada en el punto intermedio. Cuando hablamos de función, siempre tenemos que recordar que nos estamos refiriendo al integrando. De esta manera, igualando estas dos relaciones y despejando la amplitud del intervalo, queda que el integral definida de A y B es igual a la amplitud del intervalo multiplicado por la función valuada en el punto intermedio. Ahora vamos a abordar el teorema fundamental del cálculo integral. Nos vamos a centrar en lo que dice o lo que afirma el teorema. ¿Qué es lo que dice el teorema? Fíjense, la derivada del integral definido entre un punto A cualquiera respecto a la variable independiente es igual a la derivada de la función integral, es decir, es igual al integrando. Básicamente, este teorema lo que afirma es que la derivación y la integración son operaciones opuestas. ¿Cómo vamos a demostrar este teorema? Vamos a demostrarlo desde la gráfica
y vamos a demostrarlo aplicando la definición de derivada. Recordemos qué implicaba aplicar la definición de derivada. Incrementar la función, dividir en el incremento de la variable independiente y tomar límite para cuando el incremento de la variable independiente tiende a 0, del cociente incremental formado. Bien, analicemos esta gráfica y nos detengamos en todos y cada uno de los elementos que la integran, ¿sí? Por un lado tenemos esta función, que es f chica o f minúscula de x, es decir, el integrando. Aquí tengo el extremo inferior del intervalo y aquí tengo el extremo superior del intervalo. Con lo cual, esta área bajo la curva está representada por esta función f grande o f mayúscula de x. Es decir, mi función integral, donde el integral entre a y x de f de x por diferencial de x es igual a f grande de x. Entonces, tenemos la función, tenemos el intervalo, tenemos la función área que representa esta área y por este otro lado tenemos planteado nuestra integral definida. Bien, ahora, si nosotros vamos a aplicar la definición de derivada, lo primero que tenemos que hacer es incrementar la función. Es decir, fíjense, yo aquí tengo mi extremo superior, entonces a esta función le aplico mi incremento, que siempre lo hemos denominado x más delta x. Por lo tanto, todo esto que está aquí representa a mi delta función integral. Aquí lo estamos viendo no de manera lineal, sino lo estamos viendo de manera gráfica y además no lineal. Fíjense, ¿qué otra cosa tenemos en cuenta aquí o podemos observar? ¿Qué elementos podemos observar? Entre x y x más delta x, podemos notar este punto E que está comprendido entre x y x más delta x, y a este elemento E le corresponde la función valuada en ese punto E intermedio. Ahora vamos a detenernos acá y vamos a analizar cada uno de estos puntos. F de x, es decir, esto, es igual a el integral entre a y x de f minúscula de x. Es decir, esta parte de acá es el integral de esta función entre a y x. Por otro lado, tenemos f de x más delta x, f mayúscula de x más delta x, es decir, la función incrementada, es decir, todo esto, absolutamente todo esto, que es igual al integral definido de esta función entre el punto A y el punto x más delta x. Aquí nosotros podemos ejecutar aquella propiedad que nos decía que una integral se podía descomponer en integrales de esta manera. Fíjense, la función
incrementada es igual, o sea, todo esto que está acá es igual a esto más esto que está acá. Es decir, la función más el delta. Es decir, el integral entre a y x más el integral entre x y x más delta de x de la misma función. Entonces aquí tenemos nuestra función incrementada. Ahora, lo que nosotros necesitamos es nuestro delta para comenzar a trabajar con el incremento de la función para aplicar la definición de derivada. Entonces nuestro delta, ¿a qué es igual? A f mayúscula de x más delta de x menos f mayúscula de x. Es decir, esta parte que está acá. Si nosotros aplicamos la fórmula del delta cuando vimos la definición de derivada, finalmente nos va a quedar que nuestro delta, ¿a qué va a ser igual? A todo esto menos esto. Y esto es esto que está acá. Por lo tanto, nuestro delta está representado por esta integral definido entre x y x más delta x de la función f de x minúscula. Aquí vamos a aplicar el teorema del valor medio. Tenemos en cuenta que entre x y x más delta x había este punto E intermedio. Por lo tanto, nosotros, si aplicamos el teorema del valor medio, podemos decir lo siguiente, que el delta de la función integral, representada por el integral entre x y x más delta x de esta función f minúscula, ¿a qué va a ser igual? A la función integrando valuada en el punto intermedio y la amplitud del intervalo que está representado por la diferencia entre el extremo superior y el extremo inferior de ese intervalo. Por lo tanto, si el delta de la función integral es igual a esta expresión, entonces podemos decir tranquilamente que esto es igual ¿a quién? A la función integral valuada en el punto intermedio multiplicado por el incremento de la variable independiente, ya que esta x desaparece con esta por tener signos negativos en una suma. Bien, una vez que logramos haber llegado a una expresión para el incremento de la función integral, es decir, el incremento de la variable independiente de la función integrando multiplicado por la función integrando valuado en el punto intermedio, ahí dividimos en delta x, es decir, el incremento de la variable independiente. Finalmente, tomamos límite. Acá tenemos que atender lo siguiente, que el límite para cuando delta x tiende a 0 de delta función integral dividido el incremento de la variable independiente, esto ¿a qué va a ser igual? Al límite para cuando delta x tiende a 0 de esta expresión. Y además tenemos que notar una cosa. Cuando delta x tiende a 0, es decir, cuando el extremo superior del intervalo tiende a 0, este punto intermedio E comprendido entre delta x y x, este punto tiende a x, ya que está en el medio. Por lo tanto, nos queda esta expresión, que este límite para cuando delta x tiende a 0 de delta f sobre delta x es la derivada ¿de quién? De la función integral.
Esto que está acá nos dice lo siguiente. Este delta x con este delta x se simplifican, quedando el límite para cuando e tiende a x de la función f de e. Con lo cual nos queda esto que está acá, que es el límite para cuando e tiende a x de f de e, lo cual se transforma en que la derivada de la función integral es igual al integrando.